Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por conectarse en esta noche, en nuestro nuevo episodio de este podcast, Charlas del Reino para la Gloria y la Honra de Dios. Estamos aquí muy contentos de estar esta noche en este episodio más y como se pueden dar cuenta, hoy estoy muy bien acompañada. Estoy con mis padres espirituales. Me siento muy gozosa y honrada de estar aquí con ellos el día de hoy. Y bueno, les invito, vamos a esperarlos un ratito, les invito para que se conecten y para que compartan este episodio, para que sea de bendición para muchas otras personas. Mi pastora, muy contenta de estar aquí con usted una noche más en Charlas del Reino. Amén. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana María Fernanda, y también a cada uno de los que ya están conectados, ¿verdad? A través de Facebook Live. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, déjenos saber que ya está, que nos escucha bien, que nos ve bien. Déjenos saber qué está haciendo y si ya está preparado para esta conversación. Y bueno, por primera vez el pastor Alberto Galván nos acompaña el día de hoy. Así que hasta que nos aceptó la invitación. Sí, le pedimos esta invitación desde que comenzamos Charlas del Reino y justo tocaba hoy, así que... Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que uno tiene que ser como el oro, difícil de encontrar, como el diamante, ¿verdad? Así que se llegó el momento, todo tiene su momento y todo tiene su hora. Y es para mí un privilegio compartir aquí con la hermosa pastora Erika Galván de Iglesia Casa de Paz. Me siento muy... Mi esposa. Me siento bien nervioso. Me recuerdo la primera vez que la conocí. Y claro, por supuesto, compartiendo con la hermana Maffer, un placer estar aquí con ustedes. Pensé que ibas a decir que te recordaba cuando lo grabaste con el hermano Neija. Bueno, ustedes saludos a los caballeros de Iglesia Casa de Paz. Saben que ellos están luchando por abrir un podcast también. Ajá. Pero bueno, me presento. Soy pastor Alberto Galván de Iglesia Casa de Paz, localizado en el 780 South Bartlett Road. Si usted tiene la oportunidad de visitarlo, pues los estaremos esperando con los brazos abiertos. Somos una iglesia pentecostal avivada que buscamos intencionalmente la llenura del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias y los esperamos, ¿verdad? Todos los domingos a las 11:30 de la mañana para nuestro servicio y también los miércoles a partir de las 7 estamos aquí en Streamwood, Illinois. Así que son bienvenidos, ¿verdad? Y para los que están en otro país, en otro lugar, pues nos puede siempre seguir a través de las redes sociales aquí en Facebook. Pero bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí. Veo algunos hermanos que ya están conectados, así que gracias, hermana María, por estar ahí. Gracias, Norma, Jennifer. Tenemos por ahí y bueno, no alcanzo a ver a los demás, pero déjenos saber que están por ahí. Si nos escriben algo, si nos mandan un corazón, si nos mandan un café, funciona. Así es. Mándenos algo para saber que ahí está. Saber que me gusta, pues ahí también puedes ponerlo, invitarme, ¿verdad? Bueno, pues es un placer estar aquí. Sí, gracias, aquí pastor. Estoy listo para sus preguntas y sus interrogatorios. Bueno, es un conversatorio, mi pastor. No solamente nosotros podemos preguntar, también los hermanos que están en el live pueden hacer sus preguntas si tienen alguna duda, también aceptamos sugerencias, ¿no? Y bueno, aprovechando que están nuestros pastores, esto no se da todos los días, esto no se da todos los jueves en Charlas del Reino, así que vamos a sacarle del mayor provecho que podamos a este episodio y nuevamente Amén. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya me imagino que han de haber visto el flyer, la publicidad del episodio, del tema de hoy. Y es un tema muy, muy interesante como cristianos, señales de agotamiento espiritual. Es por eso que el Señor puso en nuestro corazón este tema, porque ¿quién como cristiano no se ha sentido agotado? ¿Quién como cristiano no se ha sentido que a veces las fuerzas no nos dan para continuar? Y muchos dirán, hermana, pero eso les pasa solamente a los que no están espirituales. Ajá. Muchos dirán, no, solamente sienten agotamiento, cansancio, los hermanos que están así como que dudando en la fe, no afirmados, nuevos. Exacto, yo soy súper espiritual, yo tengo alas y yo no me canso, yo
yo estoy on fire. Entonces, eso es para los nuevos, como dice mi pastora, para los otros cristianos. Pero no, a la luz de la palabra con nuestro pastor queremos que nos cuente que los cristianos que estamos al pie, ¿no? Al pie del cañón, en la brecha, también nos agotamos y nos cansamos. Sí. Por supuesto, y creo que es un excelente tema, ¿no? El agotamiento espiritual. Creo que todos en determinado momento pasamos por un agotamiento espiritual, y llámese pastor, líder, claro, o miembro de la iglesia. Creo que en estos años de ministerio, junto a mi amada, hermosa pastora que está aquí al lado mío, creo que hemos pasado por diferentes momentos de agotamiento espiritual. Eso es algo que no se publica, no se dice, ¿verdad? Porque la iglesia tiene la expectativa de que su pastor debe de ser un pastor fuerte, ungido, siempre listo para cualquier prueba y mantenerse firme, ¿no? Pero en este proceso, en este caminar espiritual, necesitamos darnos cuenta cuando estamos pasando por un agotamiento espiritual y buscar ayuda. No hay ninguna pena o vergüenza en admitir: estoy pasando por un periodo de escasez espiritual, un desierto, ¿verdad? Y lo podemos ver en la palabra del Señor. Diferentes siervos de Dios pasaron por un proceso delicado. La palabra nos enseña acerca de David cuando fue, Moisés, cuando fue sacado de Egipto. Pasó por un proceso, un desierto. Dios fue el que lo llamó por medio de la zarza, ¿no? Lo volvió a llenar. Pero creo que el mayor de los ejemplos lo podemos ver en Elías, ¿no? Amén. Cuando Elías, imagínense ese hombre lleno de unción, de fuego, de poder de Dios, y de repente ante una amenaza de una mujer, la expectativa, ¿no?, de cualquier hombre de Dios sería pararse firme. ¿Y qué hace? Corre a la cueva. Corre a la cueva, se esconde. ¿no? Se esconde. Entonces, en ese proceso, olvida todo lo que Dios está haciendo. Dice la palabra que Dios lo alimenta a través de cuervos. Pero estamos en ese agotamiento espiritual donde nos sentimos como que queremos que Dios venga y nos apapache, nos consienta. Pero la expectativa de Dios, hermano, es que cuando nosotros hemos alcanzado un nivel espiritual, la expectativa de Dios es de que nosotros nos paremos firmes. Amén. Porque hay una expectativa de Dios. Cuando Dios llama a Jonás, hay una expectativa que Dios tenía para salvar a un pueblo. Pero a veces se meten nuestros propios intereses y deseos personales que nosotros queremos cumplir y no los de Dios. Y Dios nos muestra en la palabra de Dios en Jonás, les dice a Jonás: ¿te dolieron a ti? Tú los pariste, tú los tuviste, son tus hijos. Entonces debemos entender algo, hermano, que cuando somos llamados para estar en el servicio del Señor, y de la misma manera cuando Elías entra a la cueva, Dios lo atiende, ¿verdad? Dios no lo abandona. Dios está ahí, lo atiende, lo fortalece. Un ángel baja, lo atiende personalmente. Imagínense, hermana Maffer, que usted pase por un agotamiento espiritual y Dios le mande cuervos para que le den de comer. Y no satisfecho con eso, pastora, le manda un ángel, ¿verdad? Y no satisfecho con eso, dice que Dios hace un ruido placentero, pero dice la escritura que Elías buscaba algo diferente y Dios no estaba en ese ruido. Y a veces buscamos ese ruido, ¿verdad? Pero Dios no está ahí. Fíjense nada más, cuando Jesucristo pasa por ese agotamiento espiritual, dice la escritura que Él deseaba que sus discípulos orasen por Él. ¿Cuántas veces lo llamó? 3 veces, y las 3 veces se durmieron. Se durmió. Eso nos enseña, amado, que nos estás mirando, que va a haber momentos en los que tú también vas a pasar por un agotamiento espiritual. Y sabes que nadie va a estar ahí. Te vas a encontrar solo en la cueva. Quizás te encuentres como Jonás huyendo, o quizás como Jesús pidiéndole a gente: ¿puedes orar por mí? ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba esa iglesia? Pero es cuando nosotros, hermanos, dependemos y aprendemos a confiar en el Señor Jesucristo, que ponemos la mirada en Él, es cuando Dios manda un ángel
De la misma manera que Dios mandó un ángel para Jesucristo, para fortalecerlo. Y es en ese momento que nosotros debemos esperar en el Señor, que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces creo que basado en lo que nos acaba de decir, podemos confirmar que el agotamiento espiritual no solamente es a personas que van comenzando en el Evangelio, ¿verdad? No solamente es a personas que están ahí sentadas, puede ser desde que el que acaba de empezar hasta que el que tiene años y años en el Evangelio. Por supuesto, perdón que te interrumpa, amada, pero en este caminar he visto pastores que ya no quieren seguir en la iglesia. De más. Hermanos, esto no, amado que me estás mirando ahí, no eres el único que está pasando o que pasa por un agotamiento espiritual. Amén. He visto pastores, he visto apóstoles, profetas. ¿Cuánto adorador que cantaba, le adoraba a Dios con una unción y de repente algo pasó en su vida, un agotamiento y perdió la presencia del Señor? Y tú le vas, tú le tocas la puerta, no te abren la puerta, tú le llamas por teléfono y no te contesta. Y cuando por fin lo confrontas y hablas con la persona, ¿qué le puedes decir a una persona que conoce la palabra de la A a la Z? Y se escudan bajo la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando una persona pasa por un agotamiento espiritual, lo primero que debe de hacer, el principio primero que debemos de hacer es reconocer. Exacto. Si no puedes reconocer tu estado en el que te encuentras, no vamos a poder tener ese diálogo, no vamos a poder conversar. Es como cuando tenemos cualquier problema, ¿verdad? Para poder llegar a la solución del problema, tenemos que reconocer en qué estamos fallando. Ahora la pregunta, reconocer que me estoy sintiendo agotada, que no puedo más, ¿me hace menos cristiano? ¿O me hace menos ungido? ¿O me hace menos hijos de Dios? O enseña debilidad. Exacto. De repente puede que el pueblo me haya visto por mucho tiempo como una líder fuerte, como una líder ungida. Pero llega el momento en el que tengo que reconocer que estoy pasando por ese desierto, por ese proceso. ¿Qué tanto debemos de preocuparnos por qué dirá el pueblo? Exactamente. ¿Por cuánto será que ese miedo, verdad? ¿Será que perderemos ese respeto de parte del pueblo del Señor? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque como pastores o como líderes, la expectativa siempre es mostrar esa fortaleza, esa fuerza, ¿no? Pero si nos fijamos bien, hermanos, también es importante que el pueblo vea que somos débiles, que pasamos por momentos difíciles, pero que sabemos buscar la ayuda en el lugar correcto. Cuando hablamos de una caída, una fragilidad, miramos a David, por ejemplo. Un hombre fuerte, valeroso, la palabra lo exalta. Pero él falló. Y no quería admitir su falta. Incluso la Biblia dice, mientras callé mis huesos, se secaron dentro de mí. ¿Verdad? Sí. Pero no fue hasta que él reconoció. Y todo el pueblo supo lo que hizo. Yo creo fielmente que para mí es más importante lo que piensa Dios de mí. Amén. Que lo que el mundo piensa de mí. Que el mundo conozca mi falla, que el mundo conozca mi pasado, que el mundo conozca todo de mí. El mundo me puede criticar, me puede juzgar, me puede señalar. Pero para mí lo más importante es qué piensa el Dios Todopoderoso de mí. Porque Él es el que me levanta, Él es el que me sostiene. Amén. Él es el que me alimenta. Y así como estamos de pie y caemos, Dios nos volverá a parar, porque Él mira nuestro corazón. Amado, si tú estás ahí, lo importante es que Dios conozca tu corazón. Y no hay ninguna vergüenza en reconocer. ¿Sabes? En Alcohólicos Anónimos, uno de los principios básicos de sanidad es reconocer. Entonces, no hay ninguna vergüenza en el reconocer un estado en el que estamos fallando en este momento del agotamiento espiritual. No hay ninguna vergüenza o pena en reconocer que estoy pasando por un momento de agotamiento espiritual. Y más si sabemos que el sentirnos cansados y agotados, si no hacemos algo antes si no hacemos algo a tiempo, nos va a terminar alejando. Por supuesto. Lo que yo sí quisiera decirte que eso es importante es saber a quién acudir.
Tú no puedes abrir tu corazón a tu mejor amigo. Tú no puedes abrir tu corazón a cualquier persona dentro de la iglesia. Pero, ¿sabes? A veces las personas no somos maduras, no estamos listos, no estamos preparados para recibir esa información. Porque hay personas que siguen a Jesucristo porque tú eres de un testimonio grande para ellos. Entonces, al verte pasar por una circunstancia de esa, pierden la fe, porque es gracias a tu testimonio que se mantienen. Están en un proceso de crecimiento. Entonces es muy importante que cuando tú pases por un agotamiento espiritual, lo primero que tú tienes que hacer, si eres un miembro, tú vas a tu pastor. Porque si tú no puedes confiar en tu pastor, entonces tú no puedes estar recibiendo su alimento espiritual, su consejo. Y número 2, si tú acudes con tu pastor, tú tienes que creer y confiar en tu pastor. Es incuestionable si un pastor te está dando un consejo. Tienes que seguirlo, así como cuando tú vas a ver a tu doctor. Tú no cuestionas lo que el doctor te está diciendo, tú sigues el procedimiento. Y de la misma manera, ahora, si tú eres un líder, si tú eres un pastor, tú tienes que tener un padre espiritual o otros pastores o mentores. No te puedes sostener en el ministerio tú solo. Tenemos el privilegio nosotros de tener padres espirituales, el pastor Javier Barrón, la pastora Rosa Barrón, cuyas personas las amamos, las queremos y estamos profundamente agradecidos con ellos, ¿verdad? Y son personas a las que nosotros acudimos en momentos no solamente de delicados, pero en todo momento, ¿no? Entonces es importante que como pastor, si tú me estás mirando ahí, no puedes servir en el ministerio tú solo. Necesitas mentores. Es importante, y creo que, pastor, antes de nos saltamos un paso, y quisiera regresar un poquito, ¿verdad? Porque creo que estamos ahí como ¿qué podemos hacer ya cuando estamos en ese proceso? Pero quisiera regresar un poquito a cómo identificar o cuáles son las características, reconocer, ¿verdad? Que estamos en ese desierto, que estamos en ese proceso, ¿verdad? Yo puedo pensar, por ejemplo, que creo que lo número uno, lo primero que las personas hacen es querer aislarse, que fue lo que hizo Elías exactamente, ¿verdad? Se aisló, no quería saber de nadie, no quería escuchar a nadie, no quería contestar el teléfono. Hay un aislamiento. ¿Qué otros síntomas, tal vez, o características usted nos pudiera decir de una persona que podemos, y que creo que lo debemos de anotar, ¿verdad? Si esto me está pasando a mí, esto quiere decir que estoy cayendo en una etapa de agotamiento espiritual. Exacto, porque, por ejemplo, algunos hermanos dicen, ay, no voy a la iglesia hoy porque estoy agotado, estoy cansado por el trabajo. Sí. Pero no nos estamos refiriendo al cansancio, a ese tipo de cansancio. ¿No? Exacto. Estamos hablando en términos de espiritualidad. Exacto, que es... Ya no hay el deseo de buscar a Dios con esa intensidad. Para mí, lo primero que podemos ver en una persona es que ha perdido su primer amor. En el libro de Apocalipsis nos lo dice, has perdido tu primer amor. Cuando perdemos el primer amor, esa es la primer señal que podemos ver en una persona, porque ya no tiene esa pasión para buscar a Dios como antes lo hacía, ¿no? Entonces ya no disfrutamos de esa presencia del Señor. Podemos estar en la iglesia. La alabanza, la adoración puede estar ministrándonos profundamente, y esa persona es como un desierto, porque ya no disfrutamos. Estamos aplaudiendo, estamos cantando las líricas, las letras del canto, sin embargo, no estamos sumergidos en ese río de la presencia de Dios. Y número 2, perdemos el gozo. La persona puede estarnos ministrando de ahí, frente en el altar, gócese, y ya no hay ese gozo. Cuando entramos en ese agotamiento espiritual. Denos un ejemplo de cuando alguien ha perdido su gozo. Con una persona... Porque muchas veces se puede interpretar en el sentido de que, bueno, yo soy callado, yo no aplaudo. Claro, ¿verdad? no soy tan pentecoste. Yo no soy tan... sí, yo soy más tranquilo, soy más de otro... Sí, correcto. Entonces podemos malinterpretar de repente eso, ¿verdad? Cuando de verdad una persona cae en ese agotamiento espiritual. Por ejemplo, yo puedo pensar
pensar, usted dice, ha perdido su gozo. Y entonces quiere decir que lo que tenía en un principio ya no se ve, ¿verdad? No es algo que tú conoces a una persona. Yo puedo pensar personas que siempre son más calladas, que tú lo ves adorando al Señor, pero son más calladas, ¿verdad? Sin embargo, se puede ver la diferencia de cuando estaba en ese primer amor a cómo ha menguado. Se ve la diferencia. Ya no hay gozo en el sentido de que tú le dices, hermano, esta semana nos toca vestirnos de amarillo y es un peso, es una amarillo, ¿por qué no rojo? ¿Sí? Entonces, todas esas cositas que anteriormente, hermano, mire, este fin de semana vamos a arreglar la iglesia, vamos a hacer un spring cleaning, ¿verdad? Vamos a limpiar todo eso. No tengo que trabajar. ¿Otra vez? Sí. Yo creo que cuando perdemos el gozo, hermanos, es como cuando perdemos el deseo de vivir, ¿no? Cuando una persona pasa por un proceso de una enfermedad, una muerte, ¿qué pasa en los familiares? Pierden el deseo de vestirse. Si es una mujer, ya no se pone bella. No se arregla. No se arregla. Ya no le importa y nada. se le ve una depresión, ¿no? Entra en una profunda depresión. Cambio. Puede recibir visitas y visitas, pero su estado emocional, físico, mental, no cambia porque ha entrado en una depresión profunda, sí. ¿verdad? Y no hay nada que se pueda hacer en ese momento. Lo único que puede lograr traerla de regreso es la palabra de Dios. Ahora, cuando hemos entrado en un agotamiento espiritual, es todavía peor, hermanos, porque hemos abierto una puerta. Cuando una persona acepta a Cristo, lo primero que entra, hermano, es el gozo, es el Espíritu Santo. Amén. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad, hay gozo, hay transformación, hay libertad. ¿Verdad? Cuando entramos en un agotamiento espiritual es porque algo entró en nuestra vida que dice la palabra que contristamos el Espíritu, lo apagamos. Ya no escuchamos la voz del Espíritu. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Nos aislamos. Sí. Nos aislamos. Buscamos la esquina. Si logramos llegar a la iglesia, buscamos las bancas de hasta atrás. Y nada más estamos mirando todos los errores que existen en la iglesia. Pero ya no hay gozo en mí. Ya no veo la gracia de Dios en la pastora. Ya no veo la gracia de Dios en la hermana María Fernanda. Lo único que yo veo son sus errores, sus imperfecciones. Ya no me ministra. Esta persona ya no me habla palabra. No me siento alimentado por la palabra de Dios. Y culpamos a la iglesia. Acuérdense, cuando entramos en un agotamiento espiritual, siempre el culpable va a ser la iglesia. Así es, hermano, ¿verdad? Acuérdense, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y pasan por ese desierto, ellos entraron por un agotamiento físico también, pero también entraron por un agotamiento espiritual, porque las expectativas que ellos tenían en la mente de ir a la tierra prometida no se cumplieron. De acuerdo a como ellos se lo habían imaginado. Y es muy común. Y cuestionan a Moisés. Y le dicen, ¿para esto nos sacaste? ¿No estábamos mejor? ¿No estábamos ante las ollas de carnes y cebollas y ajo? No dijeron que Miren nada más, el siervo de Dios, Moisés, si no hubiera tenido ese carácter fuerte, él hubiera caído también en ese agotamiento espiritual. Pero él declara, yo no lo saqué. Amado, que me miras en este momento, el pastor no te da la salvación. No depende depende de Cristo. Y tu búsqueda no depende de que tú pongas la mirada en el pastor. Depende de que tú la pongas en nuestro Señor Jesucristo. Depende de que tú ores en el Señor Jesucristo. Depende de que tú conozcas la palabra del Señor. Depende de que tú te alimentes. Porque siempre un pastor que habla la palabra de Dios siempre va a alimentar a sus ovejas. ¿Verdad? Pero a veces uno como oveja pierde su lugar y empieza a tomar un lugar que no es el correcto. Y venimos a caer en un estado espiritual decaído, como fue el rey Saúl. Dios le dijo, espera. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le dijo, pastora? ¿No le dijo 2 veces? Ajá.
No le dijo, vas a salir a la guerra, pero tú vas a destruir todo. Sí. ¿Lo hizo? No. No lo hizo. Dios le da otra oportunidad. Sí. Espera al profeta. ¿Y qué hizo él? Tomó el lugar del profeta. Entonces, a veces, amados, entramos en un agotamiento espiritual porque no sabemos esperar la voluntad de Dios para lo que Él desea hacer de nosotros. No deseamos educarnos, no deseamos ser enseñados. A veces nos aprendemos un versículo, amados, y ya le estamos diciendo al pastor cómo predicar. Perdóname. Bueno, aquí está el púlpito, amado. Entonces, amado, tenemos que ser enseñados por el Señor Jesucristo. Y debemos de dejarnos enseñar. Cuando no permitimos eso, entramos entonces en un estado de depresión, orgullo, soberbia. Mentimos. Cuando tú saludas a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, pastora, dame una mano, por favor. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermana. ¿Qué le estamos diciendo? La bendición sea sobre ti. Todo lo bueno, toda la abundancia, toda la prosperidad, todo lo que es Dios, venga sobre ti. Ahora, si yo estoy en un estado de agotamiento espiritual y le digo a una persona, Dios te bendiga, yo no le estoy diciendo eso. Discúlpeme. Yo le estoy diciendo todo lo contrario. Pero estamos mintiendo delante del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en ese agotamiento espiritual, hermano, tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda. Y reconocer quién es Cristo sobre nuestras vidas. Perdemos la paz. Apenas iba a decir eso, ¿verdad? Perdemos la paz en el sentido de que ya no tenemos esa confianza, estamos afanados, ansiosos de querer trabajar, de querer hacer algo, ya no tenemos esa confianza de que el Señor proveerá, de que el Señor se manifestará, porque cuando dependemos completamente de Él, estamos en esa paz, tenemos un problema, venimos a los pies de Cristo. Empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, empezamos a hacer cosas por nosotros mismos, olvidándonos que nosotros podemos hacer 1000 planes, podemos tener muchas cosas, pero el Señor es el que tiene la última palabra y Él es el que conduce nuestro camino. Señor, Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Imagínense, nada más. Es más, antes de que cante el gallo, me vas a traicionar, vas a mentir, ¿no? No una vez, varias veces. Inclusive dice que usó groserías. Que las palabras que usaron fueron... agotamiento espiritual. Entonces, nuestra vieja naturaleza toma control sobre nosotros. Simón Cananista dice que era un revolucionario, ¿no es cierto? Sí. Y la expectativa de él es de que Jesucristo se levantara como un revolucionario y liberara al pueblo. Cuando no pasan las expectativas que él tenía de Cristo, sale corriendo. Así somos. Si hay personas. Entramos en un agotamiento espiritual, salimos corriendo porque las expectativas que yo tenía de Cristo no se cumplieron. Y olvidamos que Cristo no vino a cumplir nuestras expectativas, hermano. He aquí yo vengo para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Judas es creo que uno de los máximos ejemplos también, ¿verdad? Sí. Traiciona a Cristo por 30 monedas de plata con la expectativa de que Cristo se levantara como ese gran Mesías. No lo traicionó solamente por el dinero. Lo traicionó para que de esa manera Cristo se levantara. Forzándolo, exponiéndolo. De esta manera el Cristo se va a levantar. Pero Cristo no se levantó tampoco. Si vamos un poquito al Antiguo Testamento, amado, de agotamiento espiritual, podemos hablar de Sansón. Lleno del Espíritu Santo. Con una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Pero por no seguir los mandamientos que Dios le había dado y el propósito por el cual fue llamado, cayó en las garras de una mujer engañado. Y cae totalmente en un agotamiento espiritual donde pierde los ojos, es amarrado a un molino y pierde su esencia, su propósito, su llamado. ¿Quién lo vuelve a traer de regreso? Dios. ¿Quién nos vuelve a traer de regreso, amado? Dios.
Y por eso dice la Escritura que si alguien ha fallado, abogado tenemos para con el Señor. Entonces, lo que yo quiero que recuerdes en ese agotamiento espiritual, hermano, que me ves, que nos escuchas, es de que el diablo te va a criticar, te va a señalar, te va a juzgar. Van a venir personas que te van a decir, ¿y para eso vas a la iglesia? Porque nunca falta. Pero recuerda que Cristo murió por ti. Y Él te levantó y te va a volver a levantar y te va a volver a posicionar en el lugar donde tú debes de estar. Nunca olvides que Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Gracias, pastor, por eso, ¿verdad? Entonces creo que podemos resumir esas señales y creo que debemos, ¿verdad? Tener nuestro checklist ahí, ¿verdad? Si me estoy sintiendo, si me quiero alejar, si ya no encuentro gozo, si ya no encuentro paz, si ya no tengo esa paz, si ya estoy confiando en mis propias fuerzas, si ya no hay un deseo constante de estar en la palabra del Señor, si lo hago solamente, estoy haciendo las cosas solamente por rutina y no por gozo, entonces creo que debemos examinarnos y revisarnos si estamos cayendo en ese agotamiento espiritual. Y aquí creo que es algo bien importante. Y algo que nos dijo el pastor Danny recientemente que estuvo con nosotros, la importancia de tener mentores a nuestro lado. Porque el momento que tenemos un mentor, un consejero a un lado de nosotros, podemos correr y ellos se van a dar cuenta inmediatamente de lo que nos está pasando y debemos recibir entonces ese consejo, ¿verdad? Como que viene del Señor. Entonces es tan importante encontrar a esas personas, como dijo el pastor, no a cualquier persona, pero esa persona que tú sabes que tú puedes ir con él y esa conversación no sale para ninguna parte, que tú puedes ir con él y recibir una palabra del Señor, que tú puedes ir con él y sabes que pueden llorar juntos, pero también puedes recibir una llamada de atención. Es porque, y también un mentor es algo muy bueno, porque no solamente nos llama la atención para las cosas malas, pero también nos dice, hey, he visto que no te has tomado vacaciones, ¿cuándo te tomas tus vacaciones? También te dice, hey, he visto que estás haciendo esto todos los días, ¿qué estás haciendo tú para cuidarte tu vida espiritual? Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo anotamos todo eso, pastor, en nuestro checklist, ¿verdad? Sí. Ya está ahí, lo tenemos. Y yo quiero mencionar, amados, que uno de los grandes peligros cuando una persona cae en un movimiento espiritual es vuelve al mundo. Es lo más drástico. Yo creo que eso es lo más triste, ¿no? El olvidar que Cristo salvó tu vida, lo que Cristo hizo, lo que Cristo empezaba a hacer en tu vida, el desarrollo de dones espirituales que Cristo empezaba a manifestar en esa persona. Y cuando entra en un agotamiento espiritual, vuelve. Otras personas se esconden buscando otras iglesias, ¿verdad? Buscando lo que quizás no encuentran o lo que no la expectativa. Esperan que en la iglesia donde están les digan lo que ellos desean, ¿verdad? Porque piensan que es la iglesia. Que piensan que es la iglesia. Porque no es que la iglesia tenemos muchas actividades, no es que la iglesia servicios todos los días, entonces eso me cansa. O sea, la gente comienza a equivocarse, ¿no? Y a confundir. ¿Cómo es el enemigo? Exacto. Va a otra iglesia. Y el pastor puede estar predicando y dice, ¿ves? Tenía razón. Y eso es exactamente lo que el diablo nos manipula, ¿verdad? Y nos saca del lugar, del propósito que Dios tenía. Pero, amados, si Dios te ha llevado a una iglesia, el único propósito por el cual Dios te va a sacar de una iglesia es como pastor, como evangelista, como ministro de un llamado. Pero Dios no te va a sacar de una iglesia para que estemos saltando de iglesia en iglesia, amado. No, Dios es un Dios de orden. No funciona de esa manera, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Si entramos en un agotamiento espiritual, ya hablamos de reconocerlo, si lo hemos reconocido, entonces tenemos que volver a Dios.
La palabra de Dios me llama la atención porque el Señor no llama a las personas que se sienten fuertes o que están en su mejor momento espiritual. El Señor llama a los que están cansados. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor sabe que nos agotamos. Él sabe que no podemos llegar a ese nivel de cansancio, que nos puede llevar una prueba, que nos puede llevar quizás el sentirnos frustrados, el sentirnos con... hay muchos factores que nos pueden llevar a un agotamiento espiritual. No solamente porque me desperté y digo, ok, me siento agotado espiritualmente. No, para llegar a eso tienen que haber muchos factores, ¿no? Como pastores ustedes deben de entenderlo muy bien, porque son muchas cosas a las que uno como cristiano, ser cristiano no es fácil. Y uno tiene que lidiar con muchas cosas, con muchas acusaciones, con muchas señalamientos, con muchas pruebas, con muchas pérdidas. Y aún así, aún sabiendo que estamos con el Señor, que Él es nuestra fortaleza, a veces podemos dejar que ese agotamiento siga y prospere, porque pensamos que podemos solos. Y es complicado, como usted decía, primero reconocer y venir a Cristo, ¿no? Él nos lo dice, venir a mí. Por supuesto. Si tú has aceptado a Cristo y has pasado por un agotamiento espiritual y por muchas razones abandonaste la iglesia, tienes que volver, amado, porque cuando perdemos nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra vida ya no tiene sentido. El sentido de este mundo nos lo da Dios. Amén. Amén. Nos lo da Dios, hermano. Y si Dios hizo ese milagro en nuestras vidas de aceptarlo, reconocer, entender que Cristo murió en la cruz y nos dio propósito, nos dio salvación, nos dio vida eterna, tenemos que volver a Él. Ahora, ¿cómo vamos a volver a Él? Bueno, tenemos que leer la palabra nuevamente y tenemos que sentarnos en nuestra habitación y decirle, Señor, que tu palabra me hable, nos ministre. Ahora, acuérdate de algo, hermano. Dios disciplina, porque a veces las personas nos confundimos y queremos que solamente Dios nos hable de amor y de amor y de amor y de amor. Y Dios nos habla de amor, pero no todo el tiempo Dios nos va a hablar de amor. Dios va a revelar nuestro pecado que hay en nosotros. Y lo va a revelar para que crezcamos, porque desea que crezcamos. Entonces también debes entrar en un periodo de oración. Ahora la gente dice, ¿cuánto tiempo debo de orar? Amado, yo creo con todo mi corazón que si tú tienes 5 minutos, tú estás orando al Señor. La oración no se trata de cuánto tiempo tú oras. La oración se trata de que tú le reconozcas diariamente, Señor, gracias por la bendición que tú me das de un nuevo día. Amén. Gracias porque mi corazón, mi alma te reconoce. Te doy gracias y te pido que sigas fiel. Permanece en mí. Te pido por este mundo. Y Dios va a revelar cosas. Dios te va a revelar personas. Dios te va a revelar la necesidad. Pero lo más importante es que tú determines, lo sientas o no lo sientas orar, sentarte y buscar al Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. El otro punto que tú debes de hacer si tienes la oportunidad es entrar en periodos de ayuno. Para volver a avivar eso que se ha apagado dentro de ti. Es importante. Busca ayuda con tu pastor. Acércate con ellos en grupos de oración. Grupos de oración que puedan orar por ti. Habla con ciertas personas. Pide ayuda. Eso es lo más importante. Pide ayuda. Y una de las grandes sorpresas que te vas a dar es de que alguien te va a decir, amado, lo que tú estás pasando, yo lo pasé. Sí. Conozco, te comprendo, ven, te voy a ayudar. Wow. Amén. Amén, gracias, pastor. Entonces creo que hemos hablado de lo más importante, ¿verdad? Hemos hablado del agotamiento espiritual, de sus características, cómo lo podemos identificar y qué podemos hacer. Y creo que la última pregunta solamente tengo, pastor, para usted, es ¿qué podemos hacer? ¿Para cenar, pastora? Lo que usted quiera, pastor. Usted diga. Bueno. Si usted también me quiere invitar ahí, que nos ve, usted mándeme su número de teléfono y yo voy ahí. ¿Qué
¿qué consejo pudiéramos dar para prevenir el agotamiento espiritual? Que es algo que... Excelente pregunta. Creo que es una excelente... ¿Qué podemos hacer para prevenirlo, verdad? Ajá. Amados, no hay nada que podamos hacer para prevenirlo. Quisiéramos saber, ¿verdad? Sí. Pero los problemas físicos de este mundo no vienen a la puerta y te tocan y te dicen, prepárate porque vengo a las 2 de la tarde a visitar. Ajá. Ahora hablemos de problemas espirituales. Se presentan a nuestra vida. Se presenta número 1 porque Dios los pone para darnos crecimiento. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, dame en sacrificio a tu hijo. Así es. Cuando Dios llama a Job, delante de Satanás, le dice, no hay nadie como Job. Y le quita todo. Creo que lo único que podemos hacer ante un agotamiento espiritual antes de que venga es reconocer que estamos en el camino. Porque mientras tú estés en el camino, los que están en la mano del Señor, ¿quién los podrá arrebatar de Él? ¿Verdad? Asegurémonos de que siempre estemos en el camino. Cuando empieces tu día, Señor, que tu gracia y tu presencia esté sobre mí. Durante el día, Señor, que tu gracia y tu presencia esté sobre mí. Cuando te vayas a acostar, Señor, que tu gracia y tu presencia esté sobre mí. Amén. Y si en un momento escuchamos la palabra que nos dice y sentimos del Señor, Satanás te ha pedido para zarandearte, recuerda que también Cristo dijo, pero yo he orado al Padre. Amén. Y Dios está orando por ti. Amén. 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 ¿Qué le parece, mi pastora, si saludamos a alguno de los hermanos que se conectaron? Yo sé que puede ser un poquito tarde, por supuesto, salude a los incontables que nos ven por las redes, ¿verdad? Claro que hay muchas personas que les mandan mucho cariño, entonces me gustaría que pudieran leer los comentarios. Por supuesto, les mandamos muchos saludos a cada persona, Pastor Alberto Galván con la pastora Erika Galván. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de este podcast, ¿verdad? Por acompañarnos, que edifica a tantas personas en diferentes partes. Amén. Así que vamos a hermana Camil. Dice la hermana Camil que rojo sí, amarillo no. Rojo sí. Bueno, pues si ustedes están pidiendo una segunda parte, pues, estamos aquí. Vamos a invitar al hermano Henry, al hermano Nature nuevamente también. También nuestro hermano Pilar. La hermana Emma, ¿verdad? Dios le bendiga. Saludos, hermana Emma. Hermana Qué Silvia, bendición. hermana Silvia también. Hermana Noelia, Dios hermana le bendiga. Noelia. Ajá, hermana Marisela, hermana Marta. Hermana María. Hermana María. No sé si alguien tiene una pregunta que antes de que terminemos podamos contestarle, para ser excelente. Y si Dios nos ha dado la sabiduría, podemos respondérsela, ¿verdad? Y si Dios nos ha dado la respuesta, pues estaremos en oración para traerle la respuesta. Amén, amén. Pero si alguien, si nos ve por ahí, tiene una pregunta o tiene una invitación a invitarnos a cenar, pues déjenos saber. Aquí estamos listos. 780 South Bartlett Road, mándenos el Uber, ahí llegamos. Estamos listos para irnos en el 780, Iglesia Casa de Paz. No hay dos, solamente hay una. Solo hay una. Solo hay una. Sí, creo que no vemos por ahí. Ahí está también Johnny Barón. Dios te bendiga, Johnny. Dios te bendiga, Johnny Barón. Gracias por estar ahí ¿Hermana Marisela también. ¿ya la saludó? Ya, dije hermana Marisela está también, bien, claro. siento. Dios Claro me que bendiga, sí. mis hermanas. ¿Mi hermana Marta también? Sí, también. Perdón. Saludamos que se haya gozado con este tema tan importante del agotamiento espiritual. Y nunca olvides, ¿verdad?, que cuando pases por algo así, Dios está a tu lado, frente, Amén. todos lados como poderoso gigante, y Él pelea por nosotros. Nunca te olvides que Dios te ama, ¿verdad? Amén, amén. Y que el amor de Dios es siempre y para siempre. Amén. Bueno, terminamos, no vemos ninguna pregunta todavía, pero yo pensé que los hermanos van a bombardear con preguntas. Es que dejó muy claro todo, yo creo. O sea, ya no necesita Iba a traer mi hermenéutica, mi lética, mi diccionario teológico, pero gracias, hermano, por ser misericordiosos conmigo. Pero vamos a tener, me parece que en 2 semanas estaremos teniendo una sesión de preguntas y respuestas y, ¿verdad? Sí. Próximamente
estaremos poniendo algo aquí para que usted nos pueda enviar. Sabemos que no tiene que ser un tema específico, una pregunta en general, ¿verdad? Vamos a tratar de contestarla aquí en vivo. Así también nos puede contar alguna historia, o sea, no historia, nos puede contar qué es lo que está pasando en su vida, algún testimonio, algo que quiera llevar alguna reflexión o contarnos algo de usted y necesita algún consejo pastoral. Pues aquí están mis dos maravillosos pastores. Si necesita alguna consejería pastoral, pues nos da el privilegio y la confianza de conversar con usted, pues aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Somos pastores que guardamos una gran confidencialidad en matrimonio, pareja y personas que estén pasando por precisamente el tema que hablamos, ¿verdad? Un agotamiento espiritual o un agotamiento físico, emocional que esté pasando, busque ayuda, ¿verdad? Y si se encuentra por el área, visítenos y con gusto podemos conversar con usted. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga. Esperamos verlos este domingo en Iglesia Casa de Paz. Mandamos un abrazo y nos vemos el próximo jueves aquí en Charlas del Reino. Amén. Dios les bendiga. Gracias, mi pastor, por haber estado con nosotros. No, el placer es mío, ¿verdad? Gracias por invitarme. Antes de despedirnos, gracias. Yo pensé que se iba a llevar el año 2030 y nunca me iban a invitar. Pero finalmente de verdad, me muchas invitaron. gracias Gracias, y los esperamos en el próximo episodio de Charlas del Reino. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Bye.